Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com a través de Cosmic DT, nuestro segundo canal en YouTube. Y hoy vamos a compartir con ustedes el capítulo 5 de Los Archivos Dulce. Esta serie de documentos publicados en un blog que, como recordarán, no necesariamente siempre tiene fuentes para para todas las denuncias que hace, ¿no? Pero de cualquier manera es interesante revisar porque aparentemente hay muchas cosas explicadas allí que recién ahora en el 2022 estamos más o menos entendiendo. Hoy es 8 de diciembre del 2022 cuando estamos grabando el capítulo 5. Este capítulo fue cargado en nuestro sitio web divulgaciontotal.com como dos artículos. Era capítulo 5 parte A y parte B, porque así estuvieron publicados originalmente en el sitio web thinkaboutit.site, que es el sitio web en donde está publicado este artículo en inglés, el sitio original, ¿no? De donde hemos tomado la información. Y debemos recordar también que esta información, a su vez, es una publicación nueva de un documento que en realidad fue publicado originalmente. Toda esta información, los datos de estos artículos, son de hace años, ¿no? Las primeras partes que leímos fueron de los años 90, pero ahora esta parte del capítulo 5 fue publicado originalmente en noviembre del 2012. Bueno, ahora, el título de este capítulo 5, ¿no? Informe de un equipo de televisión japonesa. Como siempre, todo esto ha sido recopilado por este denunciante, podríamos llamarlo anónimo, ¿no? Que se hace llamar nada más Branton. Ese es su seudónimo. Y en esta parte vamos a ver el capítulo 5A. Primero, dice lo siguiente, ¿no? Reporte de un equipo de televisión japonesa. Norio Hayakawa es el director de la Red de Inteligencia Civil y bueno, incluso tiene su dirección acá en California, supuestamente. No sé si todavía existe, es una dirección de una caja postal, ¿no? Dice, el señor Hayakawa fue una de varias personas, incluido un equipo de filmación japonés de la cadena de televisión Nippon Television de Japón, que presenció y grabó en video lo que ellos denominaron una maniobra de vuelo de una luz brillante de color naranja amarillenta que realizaba patrones de vuelo extremadamente poco ortodoxos, que incluyen aceleración repentina, descenso y ascenso, posiblemente ejerciendo una fuerza de múltiples g, es decir, múltiples unidades de gravedad, en un espacio y tiempo extremadamente limitados, e incluso hacía movimientos tipo zigzag durante un viaje de campo a un área en las afueras de el Área 51 en Nevada. Esto fue el día miércoles 21 de febrero de 1990. Había aproximadamente 25 o 28 personas en el grupo que también presenciaron esa exhibición. Su cuñado, Itsuro Isokawa, también fotografió el objeto mientras volaba. Con más de 30 años de experiencia en la investigación de ovnis, Norio jugó un papel decisivo en la posterior producción de un programa documental de 2 horas de televisión, esto que fue transmitido a todo Japón el 24 de marzo de 1990. Todo el programa trataba sobre el Área 51 y también sobre la búsqueda del equipo de un presunto laboratorio de biogenética en Nuevo México, es decir, las instalaciones Dulce. Su opinión de lo que solo podría describirse como entidades ultradimensionales
altamente inteligentes y engañosas que se materializan disfrazadas como extraterrestres, es que están colaborando con un, entre comillas, dice aquí, gobierno mundial secreto que se está preparando, salvo inesperadas circunstancias, como dice Branton aquí, ¿no? Es una nota de Branton, para ingeniosamente escenificar, es decir, ¿no? Al ser como un teatro, un aterrizaje de contacto, un aterrizaje extraterrestre, obviamente, ¿no? De contacto, para lograr un, entre comillas, nuevo orden mundial. ¿No? Suena familiar, ¿no? Y bueno, aquí hay una larga nota de Branton, ¿no? Quien, como siempre, dice: esta colaboración alienígena bávara aparentemente está fingiendo hostilidad entre sí al presionar por un gobierno global para que el mundo pueda unirse para, entre comillas, luchar contra los extraterrestres, como en Vietnam y Corea, donde los líderes socialistas de la Organización de Naciones Unidas estaban jugando para ambos lados del tablero de ajedrez. Cualquier guerra librada por el, entre comillas, nuevo orden mundial contra los grises será sin duda un conflicto sin salida que solo servirá para reducir la población del planeta, lo cual es, después de todo, parte integral de la agenda global Draco-Bávara. Otra posibilidad que se ha sugerido es que los grises se convertirán en los buenos, supuestamente, que necesitarán nuestra, entre comillas, ayuda para liberarse de los altos reptiloides y de su imperio, quienes los habían conquistado en el pasado, o viceversa, ¿no? En realidad, la colaboración entre los reptiloides y los grises se ha llevado a cabo con el pleno consentimiento de ambas partes, y detrás de escena, los reptiloides colectivistas, los insectoides, los grises y las logias de la sociedad secreta bávara están trabajando todos juntos. Muchos escenarios son posibles. Sin embargo, lo importante es recordar que cualquier guerra librada contra los grises reptiles que amenace la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de Derechos está simplemente jugando a favor de los extraterrestres, lo veas por donde lo veas. Se debería considerar una, entre comillas, cooperación internacional en una defensa común contra una amenaza extraterrestre, siempre y cuando no se viole la soberanía nacional de las naciones individuales en el proceso. Todas las naciones deben aprender a ser autosuficientes y a no caer en la tentación de sucumbir a un sistema económico global y, por lo tanto, a un sistema político global, ya que el dinero y la política son más o menos sinónimos. Al menos en este mundo donde los que controlan el dinero controlan a los gobiernos. Además, las economías independientes evitarán que todas las naciones caigan como fichas de dominó si se produce un colapso económico. Todo esto suena muy familiar, ¿no? Sobre todo ahora en el 2022. Bueno, ¿qué más dice Branton aquí? Dice: el objetivo de cualquier futuro ataque contra una amenaza, entre comillas, externa a la seguridad de una nación no debería estar excluido solo a los extraterrestres, ni exclusivamente contra los conspiradores o tiranos humanos, sino que el objetivo de cualquier futuro conflicto con uno u otro en lo que respecta a defensa nacional o planetaria debe estar dirigida específicamente a aquellas áreas, entre comillas, donde se está produciendo la colaboración e interacción entre los infiltrados alienígenas y los colaboradores humanos. Por ejemplo, áreas como las bases subterráneas de, entre comillas, interacción conjunta, ¿no? De New Schwabenland en la Antártida, lo que se conoce como esta supuesta base que tendrían los alemanes desde la Segunda Guerra Mundial en la Antártida, ¿no? También menciona aquí a Pine Gap en Australia, las montañas Alsace-Lorraine en el área de Francia y Alemania, y por supuesto, y probablemente de lejos el peor de todos, el megacomplejo subterráneo debajo de Dulce, Nuevo México, donde las peores formas de vida que este universo tiene para ofrecer aparentemente se congregan, conciben y llevan a cabo atrocidades contra sus víctimas, o aquellos que han sido secuestrados o llevados a la base de forma permanente, así como contra
sus víctimas programadas con implantes más allá de los confines de la base, que, sin embargo, se ven obligadas a existir en campos de concentración psicológicos que les impone colaboración contra su voluntad. Y bueno, esto es todo lo que dijo Branton, ¿no? Ahora continuamos con el reporte de los japoneses. Dice acá, además, Norio Hayakawa sostiene que el gran engaño, entre comillas, seguirá inmediatamente a una rápida serie de sucesos impactantes e increíbles, comenzando con el intento de una confederación árabe respaldada por Rusia para invadir Israel, terremotos simultáneos mundiales, colapso mundial de la bolsa de valores y una repentina y misteriosa, entre comillas, evacuación de un segmento de la población de los planetas, todo lo cual culminará en una rápida formación oficial de un nuevo orden mundial, con base en Europa, que durará 7 años desde su inicio. Aquí hay otra nota de Branton que dice, es interesante que la famosa visión de George Washington en Valley Forge predijera con precisión las guerras revolucionaria y civil y su resultado. Y también una tercera prueba, supuestamente, por la que Estados Unidos debería pasar, ¿no? Una invasión aérea, terrestre y marítima de los Estados Unidos por un orden mundial que conquistaría toda Asia, África y Europa. Y aquí debo hacer una salvedad, ¿no? Lo que dice Branton sobre la visión de George Washington, si bien es cierto, es muy comentado y da muchas vueltas por toda la internet, aparentemente esta visión de George Washington fue nada más un escrito que fue algo así como una novela publicado por primera vez en el Philadelphia Inquirer en junio de 1861 por un escritor supuestamente llamado Wesley Bradshaw, que en realidad era un seudónimo para Charles Wesley Alexander, un periodista de Filadelfia que vivió de 1836 a 1927, ¿no? Y supuestamente era una historia que le había contado un soldado a un veterano de la Revolución de los Estados Unidos, y este soldado, Anthony Sherman, habría escuchado sobre esta historia de la visión de Washington, pero realmente no hay ninguna confirmación de que esta visión de George Washington haya sido verdaderamente reportada por el mismo George Washington. No hay documentos oficiales, en la biblioteca del Congreso no existe nada al respecto, ¿no? Solo queríamos hacer la salvedad de este asunto por si acaso, ¿no? Lo menciona Branton aquí, pero no es seguro. Ahora, ¿qué más? Continúa Branton diciendo, depende de cómo se interpreten las profecías del Apocalipsis, este asedio durará 3,5 o 7 años y terminará con la victoria estadounidense con la ayuda de la intervención divina. Personalmente creo que Estados Unidos es el, entre comillas, desierto del que se habla en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, dado que el imperio mundial no durará más de 7 años, según los libros de Daniel y del Apocalipsis. La invasión o asedio de Estados Unidos tampoco debe exceder los 7 años, aunque sospecho que estará más cerca de los 3 años y medio. Mucha gente también relaciona esto con la invasión de los Estados Unidos que supuestamente habría ocurrido a partir de las elecciones del 2020, ¿no? Mucha gente especula eso, ¿no? De que en estos momentos Estados Unidos esté invadido por al menos el gobierno en DC, ¿no? Por un agente extranjero, como se dice. Pero bueno, dice acá también Branton, también la visión de Washington combinada con otras fuentes proféticas parece implicar que aquellos que vivan al oeste del río Mississippi en ese momento estarán mucho mejor que aquellos en la zona, entre comillas, ocupada al este del Mississippi. Si la visión del general Washington fue precisa, entonces el resultado final de la batalla no es el asunto. La verdadera pregunta es cuántos estadounidenses del norte, centro y sur sobrevivirán hasta la victoria final. Continuando, el artículo ya con la información de los japoneses dice, Norio también explica que el gran engaño y la impactante serie de eventos pondrá a millones y millones de personas en todo el mundo en un estupor absoluto durante meses, durante los cuales se implementará un programa especial, extremadamente efectivo y de varios niveles de, entre comillas, control mental,
activado para calmar a la atónita población. Esto no suena solo como como un plan de invasión extraterrestre, ¿no? Podríamos también especular que otro escenario similar con el mismo plan podría ser una invasión de un virus. Pero bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Dice acá también, Hayakawa ha aparecido en la televisión japonesa, ha dado un número considerable de conferencias, ha aparecido en una estación de radio en Phoenix, Arizona, y ha sido objeto de un artículo en el Arizona Republic, y ha publicado artículos en el US Japanese Business News en marzo de 1990. Fue invitado a un programa de entrevista japonés en marzo y abril de 1990 y también apareció en Happening de Billy Goodman en KVEG de Las Vegas, varias veces, una radio, ¿no? A principios de 1990. En 1995 hizo dramáticas apariciones en las transmisiones de Dreamland del conocido presentador Art Bell, presentador de radio, ¿no? Locutor de radio. También fue entrevistado en el programa de Anthony Hilder en Radio Free America, transmitido en Anchorage, Alaska, durante los cuales habló extensamente sobre sus interesantes creencias respecto al origen y la naturaleza de los ovnis. En una carta fechada el 28 de enero de 1991, Norio añadió los siguientes comentarios sobre la instalación Dulce y su posible conexión con el misterio de la inmoralidad de la profecía bíblica. Aquí está la cita, dice: estuve en Dulce con el equipo de la red de televisión Nippon Television, y entrevisté a muchas personas allí, y regresé con la firme convicción de que algo estaba sucediendo desde hacía unos 10 o 15 años, incluidos avistamientos nocturnos de extrañas luces y apariciones de jeeps y camiones militares. Y estoy convencido de que el área de las 4 esquinas es un área realmente, dice acá, es un área realmente llena de extraños eventos. Dice además también un área altamente oculta. Esta área de las 4 esquinas se refiere pues a esta parte de los Estados Unidos en donde 4 estados se unen en sus 4 esquinas, ¿no? Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Dice también aquí, continuando con el artículo, el único tramo de carretera, específicamente la carretera 666, atraviesa el área de las 4 esquinas desde el sureste de Arizona hasta el noroeste de Nuevo México y sube, y hacia también el suroeste de Colorado y el sureste de Utah. También he escuchado que esta autopista 666 se construyó alrededor de 1947 o 1948, bastante cerca de la época de 1947, es decir, el comienzo del aparente encubrimiento ovni moderno con el incidente de Kenneth Arnold, el avistamiento de ovnis de Kenneth Arnold, y coincidentemente o no, el establecimiento de Israel en 1948. Dice también aquí Branton, Norio cree que el establecimiento de la nación de Israel en 1948 comenzó la cuenta regresiva, entre comillas, hacia el apocalipsis final. Es decir, el libro de la Biblia, ¿no? Ver Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, dice. Pero bueno, estuve también, respecto a esta información, estuve revisando la historia de la carretera 666, la US 666, y aparentemente fue construida mucho antes, ¿no? No en 1947, sino mucho antes. Parece que desde 1920 o 1930. Entonces no es tan exacta esta información. Lo que sí he visto es que aquí en la historia de las carreteras de los Estados Unidos, el sistema de carreteras, ¿no? Esto es del Departamento de Transporte de la Administración Federal de Carreteras, dice que el 31 de mayo del 2003, la Asociación Estadounidense de Transporte y Carretera Estatales aprobó un nuevo número para los segmentos restantes de la carretera 666 en Arizona, Colorado y Nuevo México, y a pedido de funcionarios de transporte estatales
la ruta se convirtió en la ruta US 491 o la carretera 491, ¿no? Que es algo así como una bifurcación de la 191. Así que ya no todo, al menos, no toda la carretera 666 sigue llamándose así, ¿no? Solamente queda un tramo, digamos. Entonces, ¿qué más dice en el artículo? Lo siguiente, dice, es una transcripción de partes de un discurso presentado por el señor Hayakawa en la 11ª Expo o exposición de la vida entera en Los Ángeles, así se llamaba la expo, ¿no? Whole Life, celebrada en el centro de convenciones Hilton del aeropuerto de Los Ángeles los días 16 y 17 de noviembre de 1991. La transcripción de la que citaremos es una versión revisada y ampliada del discurso o conferencia escrita en junio del 92 y titulada OVNIs, el gran engaño y el nuevo orden mundial que viene. Ahora, lo siguiente está en el capítulo 5b, así que pasamos al capítulo 5b de los archivos Dulce. Dice acá, y aquí está la cita a las partes del artículo del señor Hayakawa, ¿no? Dice, el área 51 está ubicada en la esquina noreste de un vasto y desolado tramo de tierra conocido como el sitio de pruebas de Nevada, una gran parte del cual incluye el campo de pruebas Nellis de la Fuerza Aérea. Pero prácticamente no tiene nada que ver con las pruebas nucleares subterráneas. Se encuentra aproximadamente a 125 millas al norte-noroeste de Las Vegas y consta de los complejos Groom Lake y Papoose Lake, que es lo que estamos viendo en esta fotografía satelital. Esto de acá, en la parte de abajo, es Papoose Lake, esta parte blanca larga, ¿no? Y Groom Lake es esta parte redonda. En medio, ¿no?, al norte de Papoose Lake y al sur de Groom Lake, tenemos esta como cordillera de montañas. Y aquí entre la cordillera y Groom Lake es donde está el área 51. Como ves, como ven aquí en el acercamiento que estamos haciendo, aquí ya se ven pues pistas de aterrizaje y algunas instalaciones. Obviamente no todo está a la vista, ¿no? Y hay muchas cosas que están cubiertas, como verán, porque seguramente no se quiere, por seguridad nacional, como siempre, ¿no? No se quiere mostrar qué cosa hay en ciertas áreas. Pero bueno, lo pueden ver en Google Maps, ¿no? Ahora, dice acá también, toda esta área está bajo el más estricto control del espacio aéreo o Airspace R4808N, que es el espacio aéreo específico de esta área, ¿no? Y además, dice Branton, con un techo ilimitado. Entonces, este estricto control del espacio aéreo prohíbe cualquier entrada de tráfico aéreo civil o militar a menos que se obtenga una autorización especial para tal entrada con suficiente antelación. Por tierra, el área es meticulosamente patrullada las 24 horas del día por varios niveles de seguridad externa, a pesar de que está convenientemente cubierto, entre comillas, por las colinas Humboldt, las cuales cubren el norte del área del lago Papoose, que es esta cordillera, como dijimos, ¿no? Estas colinas que cubren el norte del lago Papoose que vemos aquí abajo son las que tapan todo el área 51, lo que hace prácticamente imposible para cualquiera ver las instalaciones sin escalar primero las colinas de la escarpada cordillera que quedó fuera del alcance del público desde 1985. La principal seguridad del perímetro externo ahora está a cargo de la División de Valores Especiales Wackenhut, parte de las operaciones de Wackenhut Corporation. Es una firma privada, una firma mundial de seguridad semi-privada, dice, con sede en Coral Gables, Florida, que tiene un contrato exclusivo con el Departamento de Energía de Estados Unidos y maneja no solo la seguridad del perímetro en el sitio de pruebas de Nevada,
sino también muchas otras instalaciones secretas y sensibles de los intereses en todo Estados Unidos, ¿no? De los intereses del gobierno en todo Estados Unidos y también de los Estados Unidos en todo el resto del mundo, incluidos los perímetros a nivel del suelo para varias instalaciones subterráneas grandes en la base de la Fuerza Aérea Edwards y sus alrededores en el sur de California. También es importante mencionar que docenas de vehículos de seguridad automáticos controlados a distancia de tamaño miniatura, no tripulados, patrullan constantemente los perímetros cercanos al sitio S4, ubicado alrededor y actualmente expandiéndose particularmente hacia la parte del este, ¿no? Parte este del lago Papús, dice. Estos vehículos automáticos de 4 ruedas en miniatura han sido producidos por los laboratorios Sandia de Albuquerque, Nuevo México, exclusivamente para el Departamento de Energía. Y bueno, aquí recordamos nuevamente los laboratorios Sandia, que es donde dice Emery Smith, como recordarán, que trabajó, ¿no? Él trabajó supuestamente en los subterráneos de Sandia, que es donde, según él, según su testimonio, trabajaba incluso hasta codo a codo con extraterrestres, ¿no? ¿Qué más dice acá? Los perímetros exteriores del noreste de esta área ubicada en el valle de Ticabú están bajo la jurisdicción geográfica del condado Lincoln y están relegados a la Oficina de Administración de Tierras, federal debe ser, ¿no? Sin embargo, no se recomienda para nada a cualquiera siquiera el ingreso al camino principal de tierra del lugar, conocido como Groom Road, el cual comienza su extensión suroeste hacia Groom Lake desde un punto a medio camino entre los marcadores de milla 34 y 33 en la autopista 375 y conduce hacia la choza o caseta del guardia, ubicada a 2 millas y media al noreste de los complejos de Groom Lake, ¿no? Las entradas, pues todas las entradas a esta área están fuertemente resguardadas e incluso tienen, como ven en ciertas fotografías, letreros, ¿no? Indicando claramente que son instalaciones militares y que nadie se puede acercar. La primera línea de fuerzas de seguridad exteriores, que son con personal vestidos con uniformes de camuflaje tipo militar, pero sin insignias de ningún tipo, consiste en las patrullas GP o las patrullas Groom Proper, en vehículos de tracción en las 4 ruedas tipo Bronco. Y bueno, en la época de este reporte, en los 90s, es sabido que esta corporación de seguridad utilizaba estas camionetas Jeep Cherokee, más bien, de doble tracción, y eran todas color blanco, ¿no? Sin marcas. Dice incluso acá que a veces conducen de noche con las luces apagadas en varios caminos de tierra adyacentes a la zona exterior desmilitarizada, intimidando a cualquier vehículo civil que intente ingresar a esos caminos de acceso, fuera de la carretera 375, ubicados en terrenos públicos. Sin embargo, las propias patrullas Groom Proper, parte de la División de Valores Especiales de la Corporación Wackenhut, tienen órdenes estrictas de evitar cualquier contacto directo con civiles. Solo se les indica que comuniquen inmediatamente por radio al alguacil o sheriff del condado Lincoln si alguien es visto conduciendo por cualquiera de esos caminos de tierra. La frecuencia de radio más común utilizada entre el control de seguridad y las patrullas del sheriff del condado Lincoln es la de 138.306 MHz. Es lo que dice el señor Hayakawa. Ahora, estuvimos investigando al respecto también y pude encontrar información más reciente de que en el sitio web AutoTrader, ¿no? De todos. Resulta que el Área 51 está protegida ahora por camionetas pickup Ford Raptors. Y esto es un reporte que hizo Will Quinton, quien escribió esto para AutoTrader, para su blog AutoTrader, el 21 de mayo del 2017, ¿no? Y bueno, acá dice el autor del artículo, el otro día caí en un agujero de
de conejo, dice, buscando información sobre la super secreta base militar conocida como Área 51, la cual está localizada en medio de Nevada. No encontré ninguna fotografía o no pude tomar fotografía extraterrestres ni nada secreto, pero sí noté algo muy interesante. Si se acercan demasiado a los bordes de la base, notarán a hombres usando camuflaje, es decir, ropa o uniforme con camuflaje, ¿no? Que están sentados en camionetas blancas Ford Raptors, mirando todos los movimientos que haces. Si te pasas de la línea, corren inmediatamente hacia ti y te detendrán hasta que el sheriff del condado llegue. En el pasado, estos tipos en camuflaje, como son conocidos por la gente que sigue el Área 51 como hobby, manejaban Jeeps Cherokee, como dijimos, ¿no? En los 90 usaban las Jeep Cherokee. Y camionetas estándar de doble tracción, ¿no? 4x4, Ford F-150 y Chevy Silverados. Pero alrededor del 2011, la gente comenzó a reportar que los tipos de camuflaje estaban haciendo el cambio a las camionetas Ford Raptors. Así que, bueno, parece que esta corporación debe cobrar muy buen dinero cuando pueden cambiar su flota de camionetas de seguridad muy rápidamente, ¿no? Porque dice acá incluso que fue un cambio realmente rápido considerando que esa camioneta había salido al mercado el año anterior nada más, ¿no? En 2010. Pero en fin, para los que sepan y quieran ir a los bordes de la base Área 51, ya saben, ¿no? Cuidado con las Ford Raptors blancas, que son los que están vigilando que nadie se meta. Ahora, continuando con el artículo, dice acá, la única área permitida, entre comillas, por el sheriff para que los curiosos buscadores se congreguen, entre comillas, es un área abierta, dice acá, es un área abierta cerca de un buzón de correo, una caja de correo negra ubicada en el lado sur de la autopista 375, entre los marcadores de milla 29 y 30. Incluso así, la patrulla del sheriff rutinariamente pasará por ahí en la noche para revisar los autos estacionados en el área del buzón de correo. ¿Qué más dice? Dice, además, entendemos, dice, basado en la información proporcionada por una fuente altamente confiable conectada a un centro de operaciones especial de los Navy SEALs, ¿no? Los SEALs de la Marina de los Estados Unidos, que el área del buzón de correo está siendo monitoreada constantemente por poderosos telescopios infrarrojos de última generación instalados en un lugar conocido como control de seguridad en lo alto de la montaña Bald, o montaña Calva debe ser, ¿no? Montaña Bald, 10 millas al oeste del área, el pico más alto de la cordillera Groom. Fue precisamente a las 4:45 de la mañana del jueves 16 de abril de 1992 cuando un equipo de noticias de la cadena NBC, enviado al área para informar sobre el aterrizaje de un presunto superavión espía conocido como Aurora en Groom Lake, accidentalmente logró grabar en video el primer vuelo, de un objeto al cual hemos estado llamando Old Faithful, dice Branton, ¿no? El primer vuelo de un misterioso objeto mientras estaba parado en el área del buzón, el equipo de la NBC, ¿no? Estaban ahí ellos parados en el área del buzón y mirando hacia el sur, hacia las colinas Jamboat. Las imágenes tomadas con una cámara de visión nocturna se transmitieron a nivel nacional en el programa Nightly News de NBC, ¿no? Noticias de la noche con Tom Brokaw, el 20 de abril de 1992. NBC News informó que había grabado en video un vuelo de prueba de una nueva nave aérea estadounidense que definitivamente había desafiado las leyes de la física y que por lo tanto el equipo de noticias puede que haya sido testigo por primera vez de
los otros proyectos negros profundos, ¿no? Aparte del proyecto Aurora, que se estaban llevando a cabo dentro de los confines de la instalación ultrasecreta. También en lo que respecta al programa en curso, al programa secreto, ¿no? Cabe señalar que, por lo general, 1 o 2 días antes de los importantes vuelos de prueba, se coloca un contador de tráfico de vehículos en la autopista 93, aproximadamente a milla y media al norte de Ash Springs, justo antes de la intersección con la autopista 375. El otro contador se instala aproximadamente a media milla más o menos al oeste al entrar en la autopista 375. La pregunta obvia es, en áreas tan desoladas y menos transitadas de Nevada, ¿por qué debería haber tales contadores de tráfico instalados en carreteras únicas y solitarias, ¿no? Ahora creo que la cantidad de automóviles registrados que se dirigen hacia el oeste por la autopista 375 en esos momentos, particularmente en grupos como caravanas, se transmite a varios de los puestos de seguridad del área de 51, incluido el puesto de observación principal en lo alto de la montaña Vault, anteriormente mencionada. Sin embargo, es muy posible que ahora cuenten con dispositivos más sofisticados para registrar la cantidad de vehículos que transitan por la zona. La expedición del 21 de febrero de 1990 fue fundamental en la posterior producción de un programa documental de 2 horas titulado Sábado Super Especial, televisado en todo Japón el 24 de marzo de 1990, el cual fue visto por más de 28 millones de espectadores en horario de máxima audiencia. Todo el programa se ocupó del Área 51 y también de la búsqueda por parte del equipo de televisión de un supuesto laboratorio de biogenética que se cree está ubicado en las afueras de Dulce, una pequeña ciudad al noroeste de Nuevo México, a unas 95 millas al noroeste de Los Álamos. El Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos parece tener una unidad de investigación parapsicológica que coordina sus actividades de investigación con DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Tengo entendido, dice el señor Hayakawa, que algunas de sus actividades realizadas bajo los auspicios de la Oficina de Inteligencia Naval se llevan a cabo en lugares como el Área 51. Luego dice acá también, los dispositivos de emisión de ondas ELF o de extremely low frequency, ¿no? Es decir, de frecuencia extremadamente baja, las máquinas escalares, las armas de rayos electromagnéticas y las proyecciones holográficas altamente definidas son solo algunos ejemplos de los muchos nuevos tipos de armamento, entre comillas, de control mental que el gobierno parece haber desarrollado en las últimas décadas, 3 décadas más o menos, dice. Las investigaciones más recientes sobre tipos especiales de drogas alucinógenas y que alteran la memoria son parte de un creciente arsenal que la inteligencia naval de Estados Unidos se jacta de haber desarrollado en su propia unidad de control mental y de parapsicología. De acuerdo a información reciente o datos recientes proporcionados por un informante altamente confiable dentro de un grupo de operaciones especiales del Departamento de la Marina, 2 de los dispositivos más utilizados serían RHIC, es decir, control intracerebral radiohipnótico, y el EDOM, o disolución electrónica de la memoria. El primero de los dos, el control intracerebral radiohipnótico, exige la implantación de un microreceptor de radio electrónico muy pequeño. Actúa como un estimulador que incitará una respuesta muscular o cerebral electrónica. Esto a su vez puede desencadenar una señal hipnoprogramada en la víctima o sujeto, lo que provocaría un comportamiento precondicionado. El segundo de estos dos, la disolución electrónica de la memoria, exige la producción controlada de acetilcolina de forma remota dentro del cerebro, el cual bloquea la transmisión de impulsos nerviosos en el cerebro, lo que da como resultado una especie de amnesia selectiva. Según esta fuente, en manos de ciertas unidades dentro de la comunidad de inteligencia, ambos métodos ya están comenzando a ser utilizados. Un sorprendente artículo apareció en Los Angeles Times el 12 de mayo de 1992 anunciando que los científicos de Caltech habían descubierto y confirmado recientemente la presencia de
diminutas partículas magnéticas en el cerebro de los humanos, similares a las que hasta ahora se han encontrado en otros animales. Esto fue el LA Times, sección A, página 3, de esa fecha, ¿no? 12 de mayo del 92. Según los investigadores de Caltech, ahora es un hecho innegable que cada cerebro humano contiene una pequeña partícula natural de magnetita, incluso desde el momento de la concepción. Y aquí viene la pregunta. ¿Podría el gobierno, particularmente el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, haber conocido este hecho desde hace mucho tiempo? La respuesta definitivamente parece ser afirmativa, dice el señor Hayakawa. También es interesante observar que al momento de escribir este artículo se están comenzando a construir muchas extrañas torres antena de color turquesa con configuraciones triangulares en la parte superior a lo largo de áreas clave cerca de los sistemas de autopistas de muchas ciudades de Estados Unidos. Particularmente proliferan en áreas de California y en el condado Orange en Los Ángeles. Según varios informes, estas torres antena se utilizan actualmente como torres de transmisión o retransmisión para las crecientes redes de sistemas de telefonía celular y las operan empresas tales como Pacific Bell y Telesys. Bueno, esto ahora está muy expandido, ¿no? Ya en el 2022. Recuerden, este artículo es de 1992. ¿Hace cuántos años ya? Como 30 años, ¿no? Entonces, dice, sin embargo, el aspecto más interesante de las construcciones de estas extrañas torres antenas es que cada vez hay más informes de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está involucrado de alguna manera en esta operación. Las ondas de frecuencia que se utilizan en las comunicaciones de teléfonos celulares son, según varios investigadores, sorprendentemente cercanas al rango de onda de frecuencia utilizadas en varios experimentos de microondas y emisión de ondas de extremada baja frecuencia del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, así como de DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Aquí se hace otra pregunta el señor Hayakawa. ¿Se utilizarán estas torres en todo el país? Bueno, ahora en el 2022 ya vemos que sí, ¿no? Está generalizado el uso de estas antenas porque se ha generalizado el uso de los teléfonos inteligentes, que se ha venido a llamar como teléfonos inteligentes en las últimas décadas, ¿no? Luego dice acá, mientras tanto, los investigadores, se dice, ¿no?, que los investigadores en genética patrocinados por el gobierno y los expertos en biotecnología del Laboratorio Nacional de Los Álamos de Nuevo México están llevando a cabo estudios en profundidad no solo sobre los efectos totales del control mental, sobre los patrones de comportamiento humano, sino también sobre sus posibles aplicaciones humanas o aplicaciones relativas a áreas como la ingeniería genética y la exploración incluso del genoma humano. Y aquí hay otra nota de Branton. Dice, esto puede ser de especial interés si se tiene en cuenta la noticia de principios de 1997 en Edimburgo, Escocia, de la exitosa clonación de una oveja hembra adulta. Hay quienes sostienen que está permitido que ciertos avances tecnológicos puedan filtrarse al dominio público solo después de que esa tecnología haya sido aprovechada y utilizada durante años por las fraternidades científicas secretas que sirven a las agendas de la, entre comillas, élite militar industrial. Es interesante también, dice Branton aquí, que tras el anuncio de este descubrimiento, un sacerdote jesuita participara en los programas de entrevistas defendiendo esta, entre comillas, nueva ciencia y defendiendo los diversos beneficios, entre comillas, que podría proporcionar. Es interesante también agregar que Adam Weishaupt, ¿no?, quien fundó los Illuminati de Baviera, fuera jesuita, y también interesante que el rito escocés de la masonería originalmente tuviera su origen dentro del colegio jesuita de Clermont en Francia. Continuando con
el señor Hayakawa y su artículo dice: se cree que un gran laboratorio de genética subterráneo está ubicado a las afueras de Dulce, una pequeña ciudad en medio de la reserva india Jicarilla Apache, ubicada a unas 95 millas al noroeste de Los Álamos y a 100 millas al este de la autopista 666, donde se escuchan sonidos siniestros. El único tramo de carretera en los Estados Unidos con esa designación y la única carretera que une los 4 estados de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Quizás simplemente sea pura coincidencia que esa carretera apropiadamente llamada 666, que se originó en el sureste de Arizona y va hacia el norte, se adentre en el noroeste de Nuevo México, cerca del área de las 4 esquinas, un área que resulta que tiene una de las mayores cantidades de reportes de avistamientos de ovnis, ¿no?, más consistentes en el país desde alrededor de 1947. Toda el área de las 4 esquinas, especialmente el noroeste de Nuevo México y el suroeste, dice, también de Colorado, incluso extendiéndose para el caso a todo el extremo sur del estado, de ese estado, también ha tenido algunos de los reportes más concentrados e inexplicables de mutilaciones de ganado en la nación durante fines de los años 70 y principios de los 80. Y se pregunta el señor Hayakawa, ¿estaba sucediendo algo que fue encubierto en esas áreas? Aunque no pudimos localizar, continúa, el supuesto laboratorio subterráneo de genética en Dulce, cuando el equipo de Nippon Television y yo visitamos el área a fines de febrero de 1990, tuve varias oportunidades de entrevistar a decenas de residentes locales que admitieron que las apariciones nocturnas de luces misteriosas, ocasionalmente acompañadas de helicópteros negros sin marcas o insignias, y que volaban bajo, entraban y salían de la cercana colina Archuleta y las montañas Archuleta. Eran bastante comunes todos estos eventos entre fines de los 70 y principios de los 80. Muchos de ellos incluso afirman haber visto en muchas ocasiones camiones y jeeps de tipo militar, así como camionetas del gobierno que pasaban por Dulce y merodeaban por las mesetas cercanas. De vez en cuando se decía que hasta limusinas negras que transportaban lo que parecía ser agentes tipo CIA habían sido avistadas merodeando alrededor de las laderas de otras mesetas cercanas. Debemos tener en cuenta que el área de Dulce está a solo 95 millas al noroeste de Los Álamos. El Laboratorio Nacional de Los Álamos, además debemos decir, es uno de los principales laboratorios de investigación de Estados Unidos que se especializa en el estudio del genoma humano. Además es un centro vital de los programas de investigación y desarrollo SDI del gobierno. A unas 100 millas al sureste de Los Álamos se encuentra Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México y, lo que es más significativo, una ciudad donde la base de la Fuerza Aérea de Kirtland se encuentra justo al lado de la sensible instalación de almacenamiento Manzano, una instalación militar subterránea ultra secreta donde se almacenan ojivas nucleares. Y esto es de la corporación Sandia, uno de los contratistas gubernamentales ultra secretos de la nación que se especializa en los principales proyectos militares industriales, donde también se encuentra, la cual también se encuentra en Albuquerque. Y recordarán que Emery Smith dice haber trabajado en los subterráneos de los laboratorios Sandia también, ¿no? En lo que respecta a la biotecnología avanzada, dice el señor Hayakawa, no tengo ninguna duda de que se está perfeccionando una tecnología de implantación de microchips con la cual se podrían implantar pequeños microprocesadores en nuestros sistemas circulatorios, órganos vitales y tejidos, si fuera necesario, para cualquier propósito que el futuro pudiera, entre comillas, requerir. Mi conclusión es que el gobierno ha completado una investigación a gran escala con la posible ayuda de fuentes externas, entre comillas,
insinuando pues fuentes extraterrestres, ¿no? En los últimos 20 años, utilizando decenas de miles de ganado en el suroeste para llevar a cabo este experimento encubierto. Solo recientemente la ciencia ha demostrado que la hemoglobina de la vaca podría ser sustituida, utilizando un sistema de purificación especial, con sangre humana en situaciones de emergencias nacionales imprevistas. Bueno, aquí esta última parte no entiendo si se refiere a que poner en los humanos sangre de vaca purificada o al revés, ¿no? Pareciera que lo hubiera dicho al revés, pero me imagino que se refiere a poner sangre de vaca en los humanos. Imagino que es lo que han intentado decir, ¿no? Y bueno, esto es lo último que figura en este artículo, el capítulo 5 de los archivos Dulce. Como verán, hay muchas cosas que se hablaban ya desde los 90s que ahora parecen estar pues saliendo a la luz, ¿no? De alguna manera, de una u otra manera, ¿no? De diferentes formas podríamos decir. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video en donde continuaremos con el próximo capítulo, el capítulo 6 de la serie Archivos Dulce. Y no me queda más que decir, será hasta entonces, cambio y fuera.